Muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de citogenética programada para hacerla sincrónica y poderles transmitir lo que queremos cubrir en esta presentación. En primer lugar, quiero mencionarles que condensar el tema de citogenética en dos clases, la clase número 13 y 14 del curso, realmente es una cosa compleja. Son más de 75 diapositivas. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Ustedes, por supuesto, podrán hacerlo como estaba planificado en dos sesiones para poderlo hacer un poquito más ameno. Quiero iniciar con esta diapositiva que hicimos hace 2 años, o un año, mejor dicho, en el cual felicitábamos a Fernando Calderón Roca por haber obtenido la medalla de plata en la Liga Mundial Juvenil de Karate Do. Y la segunda fotografía, esta que se encuentra con Karategui Blanco, donde está participando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y donde obtuvo también medalla de plata. Así que, Fernando, muchas felicitaciones por tu participación en estos Juegos. Siguientes, muy bien. Los objetivos de estas clases incluyen identificar las características de los cromosomas, tanto individuales como el ideograma general, describir las técnicas citogenéticas, identificar las anormalidades cromosómicas más importantes y describir la hipótesis o la hipótesis de Lyon y la cromatina sexual. Bien. Vamos a cubrir un poquito de aspectos históricos hasta nuestros días y mencionar que realmente comenzó la situación desde que se inició el microscopio, porque a partir del desarrollo de los microscopios, entonces se comenzaron a ver las células, ¿verdad? Se comenzó a ver desde Jensen, Robert Hooke, y luego se describió ya específicamente aspectos de genética con Gregory Mendel, un botánico que describió las primeras leyes de Mendel y que con eso comenzó a avanzar los estudios de genética. Eh, a inicios del siglo pasado se comenzaron a describir los cromosomas, ¿verdad? Esto fue muy importante, un avance muy importante, porque no se conocía todavía de qué estaban compuestos, sino fue hasta mediados del siglo pasado en que Watson y Crick describieron en un paper publicado en Nature, esta revista que está aquí al lado derecho, que es una revista inglesa, en una página y una pequeña columnita, una comunicación muy corta, la estructura molecular y química del ADN. Y a partir de ahí esto se revolucionó y avanzó muy rápidamente hasta nuestros días, hasta principios del siglo XXI, en el cual se terminó el proyecto del genoma humano y se comenzaron a utilizar, como ustedes ya lo leyeron en el artículo de IA, los sistemas automatizados o apoyados por inteligencia artificial para poder mejorar eh, el proceso analítico de los cariotipos. Bien, a partir de esto entonces se ha generado desde Mendel eh, un entendimiento muy amplio sobre el ADN y su rol en la genética. La genética es la rama de la biología que estudia los genes. Vamos a describir cuáles son los genes específicamente, la herencia, la variación genética y las subdivisiones de la genética, porque hay varias interpretaciones o varios ángulos desde los cuales podemos estudiar la genética. Primero tenemos la genética clásica o genética mendeliana, que todavía tiene aplicación en nuestros días y que eh, puede utilizarse o se utiliza para entender algunos fenómenos de la herencia de persona a persona o de grupos animales.
Luego tenemos la citogenética que estudia los cromosomas, y sus variaciones y su relación con enfermedades. Luego tenemos la genética del desarrollo, que estudia la genética de la formación de un organismo vivo. La genética molecular, que comienza con los mecanismos relacionados con la transmisión de la información. La genética de poblaciones, cómo se comportan los genes en una población, y la epigenética, que son procesos bioquímicos que regulan las actividades de los genes y que responden a la influencia del medio ambiente. Recientemente eh, leía unos artículos sobre la comunicación. Bueno, no es reciente, pero sí lo releí ahora, unas comunicaciones muy interesantes de la comunicación del bebé en formación con la madre a través del intercambio de señales y también a través de la leche materna. Y entonces se convierte en un proceso mediante el cual el ambiente externo se comunica con otro para poder ir variando y ajustando la genética eh, que ya tienen las células o los organismos. Bien, ¿qué tipos de genomas tenemos? Bien, tenemos genomas que vamos a clasificarlos como viral, que es, pues sabemos, el perteneciente a los virus, el perteneciente a las células procariotas y el perteneciente a las células eucariotas, que va a ser el que nos va a interesar más en esta charla. Los virales, los genomas virales, perdón, pueden ser ADN o pueden ser ARN, pueden ser de ácido desoxirribonucleico o ribonucleico, y es circular, desnudo o lineal, eh, circular o lineal, perdón, es una hebra sencilla o una hebra doble. Ese es lo más complejo, un RNA de doble cadena, un ADN de doble cadena o de una cadena simple. Luego tenemos las células procariotas. Las células procariotas, bacterias, es un ADN desnudo que se encuentra en una hebra doble, circular y en el interior de la célula, y puede ser un DNA cromosómico, que será el que se encuentra ilustrado acá, ¿verdad? Anclado a un área específica de la célula, y luego lo que se llaman plásmidos, que son ADN extracromosómico regularmente circulares. Por otro lado, tenemos las células eucariotas. Las células eucariotas, como las células de nuestro cuerpo, de los mamíferos y otros animales, tenemos el nuclear, que está dentro de la envoltura nuclear. Es lineal, largo, complejo, y es donde está la mayor cantidad de información. Y además del ADN están proteínas histónicas y proteínas no histónicas que van a formar lo que conocemos como cromatina. Y de esa cromatina vamos a describirla cómo se compone, qué es, ¿verdad? Pero además tenemos dentro de las células eucariotas ADN extranuclear, que se encuentra principalmente que se encuentra en las mitocondrias y en los cloroplastos, en las células vegetales. Es una hebra doble, circular, que tiene una historia eh, que se basa que se entiende en una transmisión eh, independiente inicialmente, y que eh, perteneció originalmente hace miles de millones de años a una bacteria, y que lograron hacer con las células eucariotas una simbiosis, la teoría simbiótica, en la cual pues la bacteria proveía energía a la célula. Por eso las mitocondrias siguen siendo unas organelas que proveen energía y que tienen un ADN particular y propio. Bien, vamos entonces a pasar. El genoma humano, entonces, está compuesto, como decíamos, el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. Vamos a ver este mitocondrial porque es el más sencillo, ¿verdad? Está en las mitocondrias. Hay dos genes de ARN ribosómico
y 22 genes de ADN transferencia en las mitocondrias, y es más o menos 37 genes en total, ¿verdad? Y una longitud de 16.6 kilobases. Hay 13 polipéptidos que están codificados por genes, ¿verdad? Y entonces todos estos suman los 37 genes que se encuentran en ese ADN circular, en ese ácido nucleico circular que está en las mitocondrias. Por otro lado, tenemos el genoma nuclear. El genoma nuclear son 80.000 genes comparados con 37 de la mitocondria. Y son 3.300 megabases las que conforman este ácido nucleico. De este ácido nucleico, 75 es extragénico, o sea, es un ADN que no se va a transcribir, sino que va a ser utilizado como mecanismos de control o secciones repetidas que están separando los genes. Y luego tenemos un 25% que corresponde a genes o secuencias relacionadas a genes. De este 25%, un 10% va a ser ADN codificante y el resto ADN no codificante, que se les llama pseudogenes, fragmentos de genes o intrones. Y los intrones son secuencias que no van a ser transcritas y por lo tanto, al no ser transcritas, no van a formar ARN mensajero y por lo tanto nunca se van a transformar en proteínas. Entonces, si uno hace las cuentas acá, realmente alrededor del 1.5 al 2% del ADN de estos 80.000 genes, de estos 3.300 megabases, van a ser las que van a ser transcritas en proteínas. Todo lo demás es ADN que no está para ser transcrito en proteínas. Entonces, el genoma nuclear lo tenemos como cromatina en la interfase y como cromosomas durante la división celular, cuando estamos en la fase de mitosis. El genoma de organela son cromosomas circulares y se fundamentan en lo que hablábamos, que es la teoría endosimbiótica, en la cual se conjugó una bacteria que después se transformó en mitocondrias. Bien. Acá tenemos anotado en esta diapositiva el dogma central de la biología molecular. La biología molecular, entonces, como dijimos, ¿verdad? Es la genética molecular, es los procesos de cómo se transcribe, se pasa la información, se analiza la información, se usa la información genética contenida en el ADN. Y entonces, en 1950 se describió el ADN por Watson Crick y otras dos personas más, y básicamente después se señaló que del ADN se sucedía dentro del núcleo un proceso que llamamos transcripción, en el cual se copiaba el ADN hacia un ARN que se llama ARN mensajero. Y ese ARN mensajero salía del núcleo, se iba a los ribosomas que se encuentran en el retículo endoplásmico rugoso, y entonces iban a traducir la información del ARN mensajero a ARN ribosómico y de transferencia para formar la proteína. Ese es el proceso normal, digamos, que aceptó y se descubrió como el mecanismo de la guía de manejo de la información genética en las células corrientes. Luego, más adelante, en 1975, Deming describió otra situación, porque se comenzaron a pensar, bueno, ¿y cómo hacen los virus ARN para infectar a una célula y hacer que se reproduzca no ADN, sino ARN, ni no únicamente proteínas, sino también el ARN? Y entonces describió una enzima que se llama transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, que poseen los virus ARN y que lo que hacen es que les permite
Cuando ellos introducen su genoma, su ARN viral al citoplasma de la célula, transcriben o retrotranscriben el ARN a ADN. Y luego ya el ADN incorporado, el ARN que se volvió ADN incorporado al ADN viral, al ADN del huésped, entonces se va a transcribir, se va a traducir y se va a formar las proteínas necesarias para que se empaqueten nuevos virus. Eso es lo que sucede con el virus del VIH. El virus del VIH es un virus ARN que cuando ingresa a las células sufre el proceso de transcripción inversa para incorporarse al ADN para luego producir una transcripción normal y poder producir proteínas que van a servir para su incorporación en los nuevos viriones. Bien, decíamos que el ácido desoxirribonucleico fue descrito por James Watson, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. Usualmente Rosalind Franklin y Maurice Wilkins no les dan mayor relevancia, pero fueron fundamentales para poder descubrir y publicar la estructura del ADN. Y el ADN tiene tres niveles de estructura: la estructura primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la secuencia de nucleótidos que tenemos acá. Sabemos que tenemos en el ADN 4 nucleótidos. Tenemos adenina, timina, citosina y guanina, ¿verdad? Adenina es complementaria con timina, citosina es con guanina. Y así está escrito el código genético, ¿verdad? Todo el ADN está cubierto en las dos cadenas, que son cadenas complementarias, porque cada lugar que hay una A, aquí hay una T. Donde hay una T hay una A, donde hay una G hay una C, y donde hay una C hay una G. Eso es en todo el largo de esta molécula. Luego tenemos una estructura secundaria, ¿verdad? Que es esta doble hélice y que se va a comenzar a agrupar en proteínas que van a formar nucleosomos y se van a enrollar sobre eso. Y luego un superenrollamiento sobre sí misma que va a formar entonces ya la cromatina. Y es que está alrededor de, estas son proteínas, los nucleosomas, y aquí están las proteínas histónicas o histonas, que son las donde se va a enrollar esta doble hélice de ADN. Bueno, ¿cómo se transmite entonces? Ya lo habíamos mencionado, que es el dogma. La replicación, que es un término que lo que va a indicar es que el ADN se va a copiar. Eso sucede en la mitosis. Se copia el ADN en la fase S, ¿verdad? Para formar una célula exactamente igual, con excepción de la que sucede en la meiosis, donde se va a partir el ADN en dos células que tienen la mitad de la carga genética y que se les llama haploides. Luego tenemos la transcripción, que va a ser la reproducción del ARN mensajero, del mensaje del ADN en forma de ARN mensajero, que contiene el ADN, ARN, M. Eso se llama transcripción. Y luego tenemos la traducción, que va a ser la síntesis de proteína, o sea, la lectura de este ARN mensajero, que también tiene una base como la del ARN. Lo único es que en lugar, va a tener en lugar de una timina, un uracilo, y por lo tanto va a cambiar y va a ser leído en los ribosomas para interpretar esta condición y leer un aminoácido. Hay varias conjugaciones de bases nitrogenadas que van a dar el mismo aminoácido, y a eso se le llama código genético. Ahí lo vamos a ver, por ahí va a aparecer. Bien, entonces, las secuencias, decíamos que hay consecuencias codificantes y no codificantes. Los exones es el 1% del genoma y son fragmentos de los genes que codifican aminoácidos en la forma de ARN mensajero. O sea, 1.5% de todo el genoma va a codificar proteínas, el resto no. El resto son secuencias reguladoras, secuencias que eliminan, que inician o que terminan una transcripción, etc. Entonces acá tenemos un esquema
como acá dentro de una hebra de ADN tenemos un gen o un gene, ¿verdad? Que tiene esta longitud y entonces acá va a tener exones, va a tener intrones, va a tener exones, de tal manera que hasta que se logre tener un ARN nítido que codifique, entonces ese ya se va a pasar como ARN mensajero para poder ya salir al citoplasma y poder formar una proteína. Los intrones son fragmentos de ADN que están presentes en un gen, pero que no codifican ningún fragmento de la proteína. Entonces, pues están los centrómeros, están los telómeros, que tienen una función diferente. Por ejemplo, iniciar o terminar una transcripción de un gen, una lectura de esa gen. Entonces, aquí se está haciendo la transcripción. Este es todavía ARN nuclear, pero todavía tiene intrones. Entonces, todavía hay que recortarle estos espacios naranja, que es un intron 1 y un intron 2, mediante procesos enzimáticos, para dejar unidos el exón 1, el exón 2 y el exón 3, que el cual ya se va a transcribir en un ARN mensajero, y este sí va a salir del núcleo celular y va a entrar en los ribosomas para formar la proteína. Esto es lo que se llama código genético. Hay unas reglas que están descritas y que se respetan en todas las células eucariotas. Y es que dicen que un aminoácido corresponde a un triplete específico. Y un triplete son 3 bases nitrogenadas, ¿verdad? El código genético es universal. Lo que varía es el genoma. Solo hay 20 aminoácidos codificados en el ADN. Ustedes los pueden buscar, yo les voy a mencionar algunos. Pero hay tripletes que marcan el comienzo o el final del gen, se llaman signos de puntuación. No todos los genes son leídos en cada una de las células, por eso cada células tienen diferentes productos que producen de acuerdo a las necesidades metabólicas de ese órgano o de esa función celular. Y el conjunto de todos los genes contenidos en el ADN es el genoma. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes órdenes de los cuales se van a leer. Por ejemplo, acá tenemos para uracilo, 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 eso codifica un aminoácido. Uracilo, uracilo C, el mismo aminoácido. UA, leucina, UUG, leucina. Entonces, hay otras combinaciones, CUU, leucina también. Entonces, cada uno de estos aminoácidos va a tener una codificación dentro de la célula, dentro de ese ARN mensajero, porque estamos viendo que es mensajero porque ya tiene uracilo, ¿verdad? No tiene timina, y que sería la contraparte en el ADN. Acá este sería el ARN mensajero, donde tienen la primera base, en la segunda base y en la tercera base, puro béisbol, tiene esas conformaciones y entonces forman ahí la arginina, la serina, el triptofano, la cisteína, etcétera, los 20 aminoácidos que existen en las células eucariotas. Muy bien. Esto fue un pequeño paréntesis, digo yo pequeño, donde pues pudimos describir las cosas generales de la genética, la estructura del ADN y algo muy simple de cómo es la base de la biología molecular, ¿verdad? Ahora nos vamos a concentrar en la citogenética. La citogenética, como ustedes ya leyeron en la revisión de literatura que tuvimos, pues en este caso apoyado por la inteligencia artificial, es el campo de la genética que comprende el estudio de la estructura, función y comportamiento de los cromosomas. Acá en esta fotografía tenemos una distribución microscópica teñida con GIMSA de las cromosomas correspondientes a una célula. Y se aplica esto, acá tenemos el ideograma o el cariograma ya ordenados estos cromosomas que estaban aquí arriba. Se aplica para el estudio de las enfermedades relacionadas por anomalías cromosómicas numéricas o estructurales. Y para realizar estudios se pueden emplear diversos tipos de tejidos, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es un cromosoma? Pues un cromosoma es una sección de ADN, ¿verdad?,
que está agrupado, que está condensado en un cromosoma. Están hechos de ADN del interior, en el interior del núcleo, y están conformados por un enrollamiento, un superenrollamiento del ADN con proteínas que están siendo las centrales de ese aglutinamiento. Sabíamos que el nucleolo, ¿verdad? Es ARN y ribosomas, y acá tenemos como el ADN en su estructura primaria se va a unir a una partícula central, a una proteína histónica, a una histona, donde va a formar un nucleosoma, y luego estos se retuercen sobre sí mismos y van avanzando hasta formar los cromosomas. Los cromosomas varían en su forma y en su tamaño, ¿verdad? Varía de la célula y del cromosoma, y se hacen visibles únicamente durante la metafase. Es cuando más condensados están, diríamos, este es un cromosoma metafásico, ¿verdad? Tomado ahí con una microscopía electrónica, y este es su diagrama. Y aquí en cortes de cebolla se observan diferentes cromosomas en fases de la mitosis. Oscilan entre 0.2 a 50 micros de longitud, o sea, pueden ser bastante largos, y de 0.2 a 6 micras de diámetro. Y esto sucede únicamente durante la mitosis. Sabemos que en la mitosis hay un desaparecimiento de la membrana nuclear, y luego comienza la profase. Acá ya se pueden comenzar a ver los cromosomas, pero están tan largos que no se distingue ninguna forma, ¿verdad? Aquí ya se habla de una late mitotic prophase, que es cuando están todavía comenzando a ordenarse dentro del plano ecuatorial, donde van a ser unirse con el uso acromático para ser jalados luego a extremos y formar ya las dos células hijas. Pero es en esta fase, ¿verdad? O en late mitotic prophase, en la profase tardía, que se van a poder ver y contar los cromosomas. Únicamente en estas fases. Y regularmente se va a hacer en metafase. Acá tenemos unas metafases donde están los cromosomas ordenados en la metafase. Recuérdense que acá tenemos la doble carga genética, o sea, cada cromosoma está con dos cromátides hermanas unidas por el centrómero, que van a ser separadas para que quede cada una con una carga genética similar en las células hijas. Entonces acá va a ser fácil. Acá tenemos el plano ecuatorial de una metafase, donde lo podemos ver, y vemos el uso acromático, que es acromático, pero el uso mitótico es más correcto, que nace del centrosoma, del centriolo, hacia la parte central. Bien. ¿Cómo está estructurado un cromosoma? Y un cromosoma vamos a distinguir varias partes que tenemos que aprender si uno quiere estudiarlo, un cromosoma. En primer lugar, tiene una parte central, una constricción primaria que se le llama centrómero. Este centrómero distingue lo que son los brazos cortos y los brazos largos. Entonces, regularmente es raro encontrar uno que tenga el centrómero tan en el centro como acá, ¿verdad? Pienso yo que estos brazos de arriba son ligeramente más pequeños que los brazos de abajo. Entonces, estos son los brazos P, son los brazos Q, ¿verdad? Tiene constricciones secundarias como esta, o como esta que está aquí, que forman los telómeros, ¿verdad? Y a algunos cromosomas en particular les sale de aquí arriba algo que se llama satélites. Tenemos el cinetocoro, que es la porción donde se va a unir, es la porción del centrómero donde se va a unir el uso acromático para separar esta cromátide que está aquí como amarilla y esta cromátide que está envuelta como celeste. Entonces, eso sería brazo corto, podría ser una satélite, una constricción, el centrómero, constricción primaria, el cinetocoro, un brazo largo o brazo Q, y otra constricción secundaria que va a formar los telómeros. Y los telómeros son los organizadores nucleolares, igual que los satélites. Bien,
Tenemos brazo corto, brazo largo, separados por la construcción primaria que se llama centrómero. El brazo corto se le designa como P y al brazo largo como Q. Entonces tenemos brazos largos, ¿verdad? Brazos cortos, centrómero, y eso sería el telómero, ¿verdad? Es la parte extrema. Dependiendo de la posición del centrómero, dependiendo de el índice, el índice centromérico, creo que decía la literatura, se les va a categorizar, se les ordenó en varios grupos, 7 grupos, y dependiendo de la posición del centrómero, se los clasificó en metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Los metacéntricos tienen sus brazos cortos y largos de aproximadamente la misma longitud. Digamos, este sería un cromosoma metacéntrico, ¿verdad? ¿Ok? Tienen más o menos el mismo largo, brazos cortos y brazos largos. Luego los submetacéntricos son los brazos cortos y largos son desiguales y el centrómero está más próximo a uno de los extremos, pero hay brazos largos y cortos, se distinguen perfectamente. Los acrocéntricos, el centrómero está muy cerca de uno de los extremos, dejando brazos cortos sumamente cortos, muy pequeños. Y el telocéntrico, el centrómero está en un extremo, no hay brazos cortos, solamente hay brazos largos y centrómero arriba. Y entonces estos cromosomas telocéntricos no existen en el humano. Tenemos metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos, que como vamos a ver más adelante, se van a distinguir en metacéntricos grandes, metacéntricos pequeños, metacéntricos medianos, submetacéntricos grandes, submetacéntricos medianos, submetacéntricos pequeños y acrocéntricos. Y acá los tenemos de nuevo. Metacéntricos está casi a la mitad. Submetacéntricos todavía están hacia arriba y hacia abajo, están los acrocéntricos, estos dos que están aquí, ¿verdad? Y tienen satélites. Los acrocéntricos son los únicos que presentan satélites. Y luego están los telocéntricos. Y como un aspecto interesante, el cromosoma X pertenece al grupo C, que es un submetacéntrico grande. Y el cromosoma Y, es un cromosoma acrocéntrico pequeño que se encuentra agrupado en el grupo G. Con esto ya tenemos para construir un cariotipo. El cariotipo es el conjunto de cromosomas de una célula. Cuando la célula está en metafase, se realiza una preparación, se fotografían sus cromosomas, lo vamos a repetir, lo vamos a estar haciendo muy, muy general. Se fotografían sus cromosomas y se ordenan siguiendo criterios para obtener el ideograma. Cuando decimos, cuando está en metafase, ¿verdad? Cuando la célula está en metafase, se realiza una preparación. Pero ¿cómo hago para que esté en metafase la célula? Entonces, tengo que cultivar. ¿Se recuerdan que habíamos platicado del ciclo celular? Y que el ciclo celular en células somáticas se tardaba más o menos 23, 22 horas. Y entonces yo puedo cultivar las células de las cuales voy a obtener mis células en metafase, mis células en mitosis y estimularlas. Y las voy a estimular con un agente que se llaman agentes mitóticos porque tienen la capacidad de inducir la mitosis. Uno de ellos es la cáscara de frijol, de lo cual se llama la fitohemaglutinina. Y entonces, con esto yo le agrego esto a mis células, que las tengo en un medio de cultivo, y las células comienzan a dividirse. Y se comienzan a dividir y yo voy a suspender la mitosis de esas células agregándole un elemento que va a permitirme dejarlas en metafase. Y de ahí ya les tomo fotos. ¿Cuántas células voy a hacer? Al menos 20 por paciente. Esto me va a indicar estadísticamente más o menos una relación del 95% o más de las células somáticas del cuerpo. Entonces, ya al observar el ideograma de un cariotipo, podemos ver que los cromosomas están por pares, se llaman cromátides homólogas. Entonces, tenemos dos juegos de cromosomas, ¿verdad? 2N, un juego aportado por la madre y un juego aportado por el padre. Son muy útiles, permiten detectar anormalidades cromosómicas, y acá los tenemos en una fotografía
de scanning. Tenemos aquí, miren, un acrocéntrico mediano, aquí un acrocéntrico pequeñito, este es otro acrocéntrico pequeño, este es un metacéntrico pequeño, que hay un metacéntrico mediano, un metacéntrico grande, otro metacéntrico grande, aquí hay otro metacéntrico pequeño, aquí hay un submetacéntrico medianos, aquí hay un submetacéntrico grande, etc. Bien. Entonces, lo que hacemos es, a partir de esa célula, que tenemos que asegurarnos que contenga únicamente los cromosomas de una célula, vamos a obtenerlos y vamos a ordenarlos de tal manera que tenemos los grupos 1, 2 y 3, que son los metacéntricos grandes, 4 y 5, los submetacéntricos grandes, 6, 7, 8, 9, hasta el 12, incluyendo el X, los submetacéntricos medianos, los 13, 14 y 15, que serán los acrocéntricos medianos. Luego tenemos los metacéntricos medianos, metacéntricos pequeños y los acrocéntricos pequeños. Y ahí los tenemos. Si se dan cuenta, este esquema, este dibujo, pues los tiene teñidos con lo que se llama tinción sólida, con la tinción de Giemsa. La tinción de Giemsa, recuerden que el ADN está envuelto alrededor de proteínas. Y entonces estas proteínas son las que se tiñen. Y entonces yo voy a procesarlas y voy a aplicar lo que se llaman bandas G. Y estas son bandas G, porque es mucho más fácil clasificarlos. Por ejemplo, aquí tengo yo dos pares de cromosomas, el 19 y el 20, ¿verdad? 19 y 20 son dos cromosomas. Uno de la mamá y uno del papá, uno del mamá y uno del papá. Pero ¿cómo sé yo que este 19 no hace pareja con este? Ah, pues porque yo digo que, como de acuerdo al bandeado, el centrómero está más teñido, el centrómero está más teñido y los brazos largos y los brazos cortos están más pálidos. Ah, entonces sí, y además créanme que así sería la historia, tiene una banda pequeñita en la esquina y tiene otra banda en los hombros. Entonces, ese brazo largo de este cromosoma, yo, esta es la pareja y esta es la pareja. Y eso me permite ordenar las parejas. Los cromosomas de tienen tales bandas, etc. Y por otro lado, me va a servir para describir las anormalidades que encuentre. Acá, por ejemplo, en este cromosoma vemos que tiene satélites, ¿ve? Tiene sus pares satélititos por ahí. Muy bien. Entonces acá los tenemos, los grupos, grupo A, 1, 2 y 3, metacéntricos grandes, 4 y 5, submetacéntricos grandes, 6 al 12 más la X, submetacéntricos medianos, 13, 14 y 15, acrocéntricos grandes, 16, 17 y 18, submetacéntricos pequeños, 19 y 20, metacéntricos pequeños, y 21 y 22, y la Y, acrocéntricos pequeños. Bueno, ¿cómo se hace este cariotipo? Vamos a describir los pasos más importantes. Puedo tomar sangre periférica. Sangre periférica se refiere a sangre venosa o sangre capilar. Puedo hacerlo cuando voy a hacer un cariotipo de un bebé recién nacido, pues no voy a pedir sacarle 5 cc, ¿verdad? Si lo puedo hacer con una gota de sangre. Pues con una gota de sangre lo puedo hacer y con esa gota la incubo para que se induzca la mitosis, agregándole fitohemaglutinina al medio de cultivo. Y el medio de cultivo tiene aminoácidos, tiene antibióticos, tiene un indicador para que digo, mire si eso no está acidificándose mucho, etcétera, ¿verdad? Y entonces, al agregarle la sangre o agregarle solo glóbulos blancos, si es una persona adulta, ¿verdad? O pues mayor, le puedo agregar solo glóbulos blancos para encontrar los que yo llamo linfocitos. ¿Se acuerdan que hemos mencionado que la sangre tiene células y que tiene linfocitos? Los linfocitos tienen la capacidad de dividirse para montar la respuesta inmune. Entonces, si yo los estimulo con fitohemaglutinina, van a entrar en un proceso de mitosis y se van a comenzar a dividir. Entran entonces al proceso G1S, G2 mitosis, G1S, G2 mitosis. Y ahí se están cada 22 horas, 23 horas dando vueltas en ese ciclo y produciendo más células, más células. Por eso lo tengo que revisar y yo mantener en la incubadora y mantenerlo observándolo, porque esas células producen elementos de desecho, pueden acidificar el medio y entonces medio acidificado se mueren, entonces tengo que quitarle el medio, ponerle un medio fresco, etcétera. Tengo que hacer varias cosas.
Dentro de eso puedo usar otras cosas, ¿verdad? Aquí estamos hablando nada más de sangre, sangre periférica de la vena o sangre de dedo, pero puedo usar células de líquido amniótico, por ejemplo, fibroblastos de líquido amniótico. Puedo usar células de médula ósea. Entonces puedo usar de varios otros lugares para poder cultivar. Los más comunes son sangre, fibroblastos de médula ósea, fibroblastos de líquido amniótico y médula ósea. Luego se detiene la mitosis utilizando un compuesto que se llama colchicina, que interfiere con la formación del uso mitótico, con los microtúbulos, y entonces se van a quedar en mitosis ahí, se van a quedar en la metafase, ¿verdad? Los cromosomas. Ya no se pueden ir a ningún lado, continúa la mitosis, entonces se acumulan mitosis en metafases, en esa preparación que yo tengo en mi tubo o en mi vial de cultivo. Y luego rompo esas células por un choque osmótico, ¿se recuerdan de ósmosis? Entonces le pongo una solución que va a inflar las células. Lo ideal es que las infle y cuando están lo más grandes posibles, entonces voy a hacer un frote. Voy a romper esas células dejándolas caer, como tengo el choque osmótico, deposito la gota. Hay diferentes técnicas, una es dejarla caer desde arriba, otra es darle que agarrar con fuerza para que se pegue en la lámina y entonces luego la fijo, la coloreo y le tomo fotografías. Ese es el proceso tradicional. Entonces yo, de cada paciente, de cada lámina de cada paciente, fíjense que yo tengo 8 láminas o 10 láminas de cada paciente. Entonces agarro una, la miro en el microscopio y digo, la nuestra está muy feita. Porque puedo haberla agarrado con bastantes células o puedo haber agarrado con pocas células. Entonces encuentro una bonita y comienzo a tomar fotos con el microscopio, en inmersión, ¿verdad? Para mí les tengo que contar que esa agrupación que yo estoy viendo de células tenga 46 cromosomas más menos uno, digamos. Entonces yo cuento en el microscopio, digo, si esta está buena, si no están encaramados uno tras otro, si se pueden cortar individuales, se pueden identificar individuales, sí, cumple todas sus características, tomo una foto. Y voy a tomar más o menos unas 35, 40 fotos de cada paciente. Eso me lleva tiempo, ¿verdad, muchacha? Eso lleva tiempo. Luego, ese rollo, en aquel entonces, rollo, ahora, ese grupo de células que las tengo en una cámara digital y en un archivo digital, las mando a imprimir para poder después ampliar mando a ampliarlas, lo que se llaman contactos, es decir, en una página yo pongo ahí, me caben como 35 fotos y de ahí en otra página el resto, entonces tengo las fotografías chiquitas, tamaño negativo, y las miro con un lente para ver cuáles voy a ampliar. Y de esas marco, marco 20 y esas las mando a ampliar. Amplío las 20 fotos y luego corto algunas, las estudio una por una de las 20 para poder establecer el diagnóstico y luego corto una o dos o tres para entregar en el informe. Y aquí está el proceso. Este está señalando una punción capilar, agrego los glóbulos rojos, la sangre aquí, los glóbulos blancos van a cultivarse, ¿verdad? Se detienen en metafase después de 3 días de cultivo, luego se hinchan, luego se fija y se tiñe. Y cuando están teñidos voy a verlos en la metafase y en una de estas voy a encontrar esta célula que para mí, por ejemplo, está un poquito apretada, pero están separados. No hay uno encima de otro, si se dan cuenta. Entonces aquí ya voy a cortar los cromosomas y voy a colocarlos en un orden de acuerdo a los grupos y de acuerdo a su posición del centrómero, y con eso voy a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y acá tenemos entonces cómo están los cromosomas. A partir de los años, diría yo, 60, 70, comenzaron a utilizarse las técnicas de bandeado. Las técnicas de bandeado, la que más se utiliza ahora es la técnica de bandas G, que se refiere a GIMSA y se forman por la adición de tripsina. La tripsina es una enzima digestiva
de proteica. Luego tenemos las bandas R, que son bandas reversas, que se hacen con cloruro de potasio al 85% y con eso se meten las láminas ahí un ratito. Las bandas Q, que son con quinacrina, que fueron las primeras, que son bandas fluorescentes, que son exactamente iguales a las bandas G, pero necesito un microscopio de fluorescencia, ¿ah? Y entonces eso resulta siendo más complicado. Y las bandas C de centrómero o de áreas de ARN. Entonces, las bandas G, coloco mi lámina, que ya la tenía ahí, la tengo fijada, ya listo. Antes de teñirla con GIMSA, la sumerjo en una solución diluida de tripsina y la pongo durante 15 segundos, la saco, la lavo y la tiño con GIMSA. Y entonces lo que hice fue que esta tripsina eliminó partes de las proteínas más lábiles de acá y me dejó el ADN y otras proteínas en ciertos lugares. Eso me da un patrón de bandeado. Y ese patrón de bandeado es particular de cada cromosoma. Si ustedes se dan cuenta, este bandeado no es igual a este, ¿verdad? Este tiene y mucho más banditas chiquitas, este tiene unas bandas gruesas, grandes aquí. Y entonces, así voy distinguiendo yo entre los patrones de los cromosomas y los puedo ordenar. Estos cromosomas están bien altos, ¿verdad? Están bien elongados y pues tienen bastantes bandas que clasificarse. Y así hay bandas que hizo un cariotipo de 550 bandas, cariotipo de 800 bandas o de 750 bandas. Este sería uno de los que tiene más bandas y entonces se pueden distinguir muy bien una anormalidad. Por ejemplo, hay una anormalidad, vamos a ver, la que se llama síndrome del maullido del gato, síndrome del Crenshaw, es 5P menos. Entonces hay una delesión acá a este nivel y entonces yo puedo describir exactamente en qué banda se hizo la deleción, porque dependiendo de qué tanto material genético cromosómico se haya perdido, así van a ser las manifestaciones clínicas y así va a ser la sobrevida del paciente. Bien, tenemos acá de nuevo la tinción con GIMSA, previo tratamiento controlado con tripsina, tinción de GIMSA, previo controlado con calor, tinción con mostaza de quinacrina o acridina, que es la banda KO, y tinción con GIMSA o fluorocromos, actinomicina o cromomicina para el tratamiento previo con calor o alcalino. Bien, aquí tenemos entonces las bandas R, son reversas a las bandas G que están aquí. Si se dan cuenta, acá está blanco, o sea, no hay proteínas, y aquí sí hay proteínas, ¿verdad? Entonces están contrarias a las bandas G, las funciones entre bandas G y bandas R, y aquí tenemos las bandas Q, que son iguales a estas, pero son teñidas con fluorescencia. Bien, vamos a entrar entonces ahora, vamos a dejar lo que son los cariotipos del aspecto tecnológico y vamos a hablar ahora de una técnica que se llama hibridización in situ fluorescente, fluorescent in situ hybridization. Y es una técnica que es utilizada con bastante frecuencia en los laboratorios de diagnóstico genético, de diagnóstico citogenético, ¿verdad? Y es mucho más fácil que un cariotipo, mucho menos laboriosa que un cariotipo. Y lo que se hace es que, bueno, esta sección de acá, yo lo puedo comprar. Ya las empresas le venden a uno una sonda, que es esto de acá, vamos a describir que es una sonda, eh, específica para cierta enfermedad, para cierto gen. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de la trisomía 21. Sabemos que nosotros tenemos en nuestras células somáticas dos cromosomas 21, uno de papá y uno de mamá, ¿correcto? Que están juntos. Y entonces yo puedo preparar a partir del gen que se encuentra en el cromosoma 21, algo específico, hacerle una eh, una traslación de Nick Translation se llama, pero es como pedacitos así, que le hago un Nick Translation y ahí hago la transcripción. Y entonces formar una sonda que es un fragmento corto de ADN o de ARN que yo le he marcado con unos nucleótidos que tienen biotina, ¿verdad?
que es en este caso esta chibolita roja. Esa chibolita roja, entonces, en lugar de meterle un nucleótido, aquí está un nucleótido de STP, DATP, DGTP, entonces yo le voy a poner acá un DUTP y voy a hacer una sonda, en este caso de ARN, ¿verdad? Que va a estar marcada con biotina. O sea, este nucleótido que se encuentro aquí, que es DUTP, va a estar marcado con biotina. Y entonces lo voy a colocar acá y se va a en cada lugar donde tuviera que haber un uracilo, va a entrar entonces un uracilo, porque todo el nucleótido va a estar marcado, el que yo le estoy poniendo a la mezcla de reacción. Y entonces, luego voy a agarrar a mi paciente y le voy a obtener una muestra del carrillo de la boca, de la muestra que ustedes tomaron en el laboratorio. ¿Se recuerdan? Por eso era tan importante hacerlo con una paleta y hacer un frote que tuviera bastantes células. Porque luego, entonces, yo esas células las voy a separar, ese ADN que está en interfase, ¿se recuerdan? Que está en interfase, lo voy a separar mediante el proceso que se llama desnaturalización, que se hace con formamida y a 42 grados centígrados. Tengo una mi plancha, la tengo calibrada a 42, le echo formamida a mis láminas y las pongo ahí un periodo de tiempo, las incubo y las hebras de ADN se van a separar. Pues voy a tener 2 hebras, pero separadas. Y entonces a ese momento voy a agregar la sonda, que como les decía, yo la puedo comprar. Y esa sonda está marcada acá. Esa sonda me va a identificar un fragmento de un gen que está en el cromosoma 21, únicamente. De ahí no se va a pegar en ningún otro lado, ¿verdad? Y entonces lo voy a agregar acá. Y pues si está mi cromosoma 21, entonces se va a reaccionar acá. Y entonces voy a tener yo una hebra de ADN de mi paciente marcada con la sonda. Esa sonda se va a unir no únicamente en un pedazo, sino en todos los pedazos que encuentre de ADN donde tengan esa complementariedad. Recuérdense que esto es complementario, ¿verdad? Adenina con citosina, timina, uracilo. La timina va con uracilo, la citosina va con uracilo, la adenina va con etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando agrego esto, ¿verdad? Voy a agregar un anticuerpo contra avidina, yo la avidina les dije, y que está marcado con un fluorocromo, con un colorante fluorescente. Ese colorante fluorescente va a darme una fluorescencia cuando sea iluminado con luz ultravioleta. Y entonces en mi microscopio lo voy a ver, y entonces, ¿qué va a suceder? En todas las células donde esté esa sonda pegada, va a fluorecer un puntito. Eso significa que ahí hay un cromosoma 21 identificado, que sería el que pues, está bien, porque solamente voy a detectar esas células. Entonces, si encuentro 2 cromosomas 21, tendrá otra implicación. Si encuentro 3, tendrá otra implicación. Pero este procedimiento es un procedimiento que sin llegar a buscar los cromosomas, encuentro la evidencia mediante la reacción de esta sonda con el gen que se encuentra en el cromosoma 21 y lo evidencio mediante un proceso de una tinción fluorescente. Es una técnica relativamente sencilla. Aquí tenemos la preparación de la muestra, ¿verdad? La hibridización, la incubé, separé las sendas, le puse no sé qué, lo puedo amplificar incluso, ¿verdad? Hay formas de amplificar la señal y luego de verlo ya sea en microscopio de luz o en microscopio de fluorescencia. Aquí hay una sonda, probe, ¿verdad? Probe se llama sonda, una hibridización de una pluma el cromosoma X, ¿verdad? Y identificación por y cromosoma Y en metafase. Y ahí vemos entonces cómo. Y ahí la ventaja es que también hay diferentes colores. Puedo tener con 2 ondas, ¿verdad? Acá el verde es fluoresceína, el rojo es rodamina, y se dan cuenta, entonces solamente están una demostración, una X en una C. Bien. Acá está lo que les estaba diciendo, se pueden tener con varios fluorocromos, aquí un fluorocromo rojo, rodamina, un fluorocromo verde, fluoresceína, y se están buscando diferentes cosas, ¿verdad? Acá se está buscando un ring,
un cromosoma en anillo, ¿verdad? Y está demostrándose que hay un cromosoma en anillo, un cromosoma anormal, etcétera, en enfermedades hematológicas, por ejemplo, se buscan específicamente eh, transformaciones genéticas, y entonces yo tengo una sonda que me detecta esta eh, eh, de lesión o translocación, ¿verdad? En diferentes cromosomas. Solamente como un recordatorio, nosotros tenemos 46 cromosomas. 46 cromosomas somáticos y 2 cromosomas, 44 cromosomas somáticos y 2 cromosomas sexuales, para hacer un total de 46 cromosomas. Pero hay otros animales que tienen más. Los perros tienen 78 cromosomas, al igual que las gallinas, ¿verdad? Y unos que tienen menos, como algunas especies vegetales, o la mosca que tiene 12, o el maíz que tiene 20. Bueno, eh, algunas eh, ideas básicas de un cariotipo. Los cromosomas son constantes en la célula. Los individuos de la especie tienen el mismo número de cromosomas. Todas las células de un organismo, excepto los gametos, tienen el mismo número de cromosomas. Todas las células del cuerpo, excepto los gametos, tienen el mismo número de cromosomas. Los cromosomas de una célula están por parejas, que se llaman cromátides o cromosomas homólogos, cromátides homólogas o cromosomas homólogos. De cada cromosoma, cada par homólogo, uno viene de la madre y uno viene del padre. Los cromosomas tienen la misma información para los mismos caracteres, pero tienen información para los mismos caracteres, pero no necesariamente la misma. Recuérdense que en la meiosis existe un proceso de que se cruzan fragmentos de ADN, ¿verdad? Se hace un crossover ahí que es muy importante, y que por eso no es que el papá tenía los ojos verdes y el apuro tú tenía que ser verdes, por eso es el hijo del lechero. No, esas son cosas que se manejan diferentes. El número del cromosoma de una célula se llama diploide y el de los gametos se llama haploide. Bueno, y tenemos el cariotipo de una mujer. ¿Por qué es el cariotipo de una mujer? Porque tiene 2X, ¿verdad? Y estas, si quisiéramos ponerlo en su grupo, estarían aquí a la par, pero regularmente aquí a la par. Y acá tenemos el del Y. El Y es un cromosoma chiquito. Ah, qué chiste, van. Nosotros más grandotes y todo, pero tenemos un cromosoma chiquito. Nosotros tenemos XY. Y de eso vamos a hablar precisamente ahorita, es cómo compensamos esa desproporción de información. Y entonces resulta que esta doctora Mary Lyon con Lyon Russell en el 60 estudiaron la progenie de una célula y demostraron que en la progenie de una célula somática había un gen en una cromosoma, perdón, en una célula femenina o en una paciente femenina, uno de los cromosomas X estaba inactivado. ¿Cuál? ¿El hombre o la mujer? El mismo, porque eso se decide a principios de la vida embrionaria, y de ahí en adelante toda la progenie de esa célula va a mantener ese mismo cromosoma inactivo. Entonces dice, la hipótesis de Lyon, promovida en el año 62, dice que todas las células somáticas de las hembras del mamífero, solo uno de los cromosomas X está activo. El otro permanece condensado e inactivo. ¿Condensado cómo? Como heterocromatina. Nunca más se va a transcribir. Dice, uno, ¿verdad? Está activo. En caso de polisomías del X, entonces es más, puede ser más. Vamos a ver que en el caso de las enfermedades cromosómicas, hay una enfermedad que se llama polisomía X o supermujer, ¿verdad? Que no es muy infrecuente, es relativamente frecuente y puede tener, en este caso, 2 cromosomas inactivados o más. La inactivación ocurre al principio de la vida embrionaria, entre el tercero y 14º día después de la fecundación.
sea, es muy temprano en la vida embrionaria cuando se inactiva uno de los cromosomas X, si se produce al azar en cada célula. Oh, en cada célula. Y entonces, si ahí cada célula va a inactivar a una célula, las hembras, es decir, las mujeres, son un mosaico. Y un mosaico está definido como un organismo que tiene diferentes composiciones genéticas o cromosómicas en este caso, porque más o menos la mitad, ¿verdad? Sí, porque esto es al azar, tendrán inactivo el cromosoma del padre y la otra, la mitad, el cromosoma de la madre. Entonces ahí estará eso compensado, cuál va a ser el que está inactivo. Y una vez pronunciada la inactivación de forma aleatoria, la decisión es permanente. ¿Cómo se presenta esto? ¿Cómo se mira esto? Entonces el sexo fetal se puede registrar mediante la cromatina sexual, porque ese cromosoma inactivado es este que está aquí. Se describe como una masa plano-convexa, plana porque es plana de aquí abajo y convexa porque es redonda de arriba, que está adherida a la envoltura nuclear en las células. Esto se llama cromatina sexual. Acá tenemos otra, acá tenemos otra, acá tenemos otra. Y entonces, las niñas, bueno, esa cromatina sexual yo la puedo estudiar, por ejemplo, en el carrillo de la boca. Ustedes tiñeron sus frotes de carrillo de la boca y no sé si ya lo tiñeron con Papa Nicolau o con hematoxilina nada más, pero en esos frotes uno podía ver, en los frotes de mujeres, podría ver esta cromatina sexual. No así en la de los hombres, porque los hombres tenemos una sola X, entonces esa X siempre queda activa. Entonces yo molesto en mis clases cuando hablo de este tema, que al final los hombres tenemos más material genético que la mujer. Y así es. Las mujeres tienen 45 cromosomas funcionales, nosotros tenemos 46 cromosomas funcionales. La Y, perdón, que es un cromosoma muy chiquito que únicamente codifica para las características sexuales secundarias. Las niñas que tienen 3 cromosomas X, entonces van a tener 2 cromatinas sexuales. Y si tienen 4 cromosomas X, entonces van a tener 3 cromatinas sexuales, ¿verdad? Fíjense que con una tinción especial, pero en realidad se puede hacer con hematoxilina fácilmente. Bien, hay otras, aquí tenemos la cromatina sexual que se llama cuerpo de Barr. Cuerpo de Barr. Barr, B-A-H-R. Cuerpo de Barr. También se va a presentar en otras células, en este caso en células de la sangre, en la cromatina sexual se va a presentar como pálido de tambor, así se le describe. Entonces, los leucocitos polimorfonucleares que tienen pálido de tambor son femeninos. Este es un cromosoma X inactivado. En el caso de los varones, no tienen cuerpos de Barr, no tienen pálidos de tambor, ¿verdad? Obviamente, no todas las células tienen una cromatina sexual tan clara como esta, ni un pálido de tambor tan claro como este. Hay algunas en que se mira muy bien y hay otras en que no se mira muy bien, pero sirve para estimar el sexo de un paciente. Bueno, vamos a describir ahora, ya terminando con la clase de hoy, la charla esta de citogenética, las anormalidades cromosómicas más frecuentes. Hay básicamente 2 tipos de anormalidades cromosómicas. Primero las numéricas y luego las estructurales. Y las numéricas se pueden deber a pérdida o ganancia de uno o varios cromosomas completos, como la monosomía, en la cual se ha perdido un cromosoma, o como la trisomía, en la cual se ha ganado un cromosoma completo. Entonces vamos a hablar de trisomías y monosomías a continuación. Alteraciones numéricas, entonces se van a llamar aneuploidías, todas aquellas que tengan más o menos un cromosoma, o puede ser más, pueden ser tetrasomías o tener más cromosomas de solamente uno, ¿verdad? Como les hablaba, el síndrome de poli-X o supermujer, yo he visto casos de que tienen 4 cromosomas X, ¿verdad?
Y luego tenemos las poliploidías, que también es una alteración numérica en la cual hay triploidías o tetraploidías, ¿verdad? En lo cual el número de cromosomas, el N de cromosomas, que decimos que aquí tenemos 2N más 1, ¿verdad? O 2N menos 1, aquí va a ser 3N. Entonces tenemos 69 cromosomas en una célula, o tenemos 4N, una tetraploidía, donde tenemos 92 cromosomas. Esto es mucho más raro y únicamente se presenta en algunas células en pacientes que tienen cáncer, ¿verdad? Cáncer hematológico o cáncer sólidos en el organismo. Bien. ¿Por qué es que suceden estas anomalías numéricas? Básicamente van a suceder por dos problemas o dos circunstancias que se dan en las divisiones celulares, en la no disyunción mitótica o no disyunción meiótica. Cuando es no disyunción meiótica, significa que es en la formación de los gametos, en que hay no disyunción, o sea, no se separan los cromosomas hacia un lado y el otro, sino que se van los dos hacia un lado. Cuando se van hacia un lado, ya se formó entonces ahí un gameto, no un gameto, una célula sexual anormal, que va a tener doble carga de esas cromosomas. Y la no disyunción mitótica, un gameto, sí, un gameto. Va a ser cuando esto suceda después de la fecundación y entonces haya no disyunción durante una mitosis, entonces las células hijas que se van a formar van a ser anormales. Acá tenemos la no disyunción meiótica, ¿verdad? La no disyunción meiótica, tenemos la metafase 1, tenemos la anafase 1 y tenemos los gametos. Entonces, la metafase 1 hacia anafase 1, ahí en ese proceso de jalar todos los cromosomas o la mitad de los cromosomas hacia un lado y la otra mitad hacia el otro lado, resultó que no funcionó. Y entonces en la anafase 1 se forma una célula que va a entrar a anafase, perdón, a la meiosis 2 con una doble carga genética. Entonces, en lugar de tener aquí, ¿verdad? Estos dos cromosomas que debería haberse ido uno para cada uno de los lados, resulta que no se fueron los dos hacia un mismo lado y entonces la carga cromosómica va a ser de N más 1 al final de la meiosis. Eso nos hace que estos gametos, cuando sean fecundados, les den otra carga de este mismo cromosoma y formen trisomías. Acá tenemos resumido lo que es en la no disyunción en meiosis 1, la no disyunción en mitosis y cómo van a ser los cigotos. Y también en la meiosis 2, ¿verdad? Tenemos una célula que es un espermatogonio o un ogonio, ¿verdad? Que durante su fase de formación de meiosis pues va a estar en ese proceso. Y de repente hay no disyunción en la meiosis 1. Y entonces se queda uno sin ese cromosoma, ¿verdad? Y en el otro, en la meiosis 2, entonces va a tener doble carga cromosómica que a la hora de formar los gametos, ¿verdad? Va a tener esta doble carga que a la hora de fertilizar, entonces va a tener 3. Va a tener 2N más 1. ¿Por qué? Porque jaló dos cromosomas, dos cromátides durante la meiosis. Esto, si fuera en la mitosis, podría ser parecido, pero depende de cuándo en la mitosis, ¿verdad? De la proliferación celular, si es más tardío, si es muy al principio, va a ser básicamente lo mismo. Y en la meiosis 2, ¿verdad? No hubo una disyunción normal, pero en la meiosis 2 resultan siendo, perdón un segundo, en la meiosis 2, entonces va a jalar hacia un lado los cromosomas y va a formar entonces un gameto que va a tener doble carga. Esto en la hora de la fertilización va a tener individuos que van a ser trisómicos, individuos que van a ser monosómicos, individuos que van a ser normales, en una proporción de 25% trisómicos, 25% monosómicos y normales 2. Si esto sucede, por ejemplo, en un cromosoma 21, por ejemplo, que lo vamos a hablar más adelante, el trisómico 21, perfecto, es viable con la vida. El monosómico 21 no.
ese no es compatible con la vida. Entonces, a la hora de la fertilización van a tener un aborto espontáneo seguramente en el primer trimestre. Y estos van a ser normales. Y en el caso de ser en la primera división meiótica, van a ser monosómicos 50% y trisómicos 50%. ¿Qué pasó? Perdón. Sí, ahí estamos, ya. Entonces, por estas razones de la formación anormal de los gametos o de formación anormal luego de la fertilización se van a formar estas anormalidades cromosómicas. Vamos a tener anormalidades autosómicas, que se refiere a cromosomas somáticos, y luego cromosomas, anormalidades en los cromosomas sexuales. Y acá están más o menos cada uno con su frecuencia. Primero tenemos trisomías, la trisomía 21, la más conocida, el síndrome de Down, y la más frecuente. Uno en 700 nacidos vivos va a ser trisómico 21. Luego tenemos la trisomía de Edwards, eh, que es trisomía 18, va a ser uno en 13,000 nacidos vivos, y la trisomía Patou, síndrome de Patou, que es trisomía 13, uno en 15,000. Tanto la trisomía 13 como la trisomía 18, eh, su compatibilidad con la vida es bastante baja. Eso quiere decir que estos individuos, si nacen vivos, que pueden morirse en útero, van a morir usualmente en el primer mes de vida. Tienen muchas anormalidades orgánicas, lo que hace que no logren sobrevivir. Luego tenemos de las anormalidades cromosómicas, trisomías, tenemos la 47XXX, triple X síndrome. Entonces, aquí tenemos 3X, pero podemos, les digo, yo te he visto de 4 y de 5 cromosomas X. ¿Cómo sucede? Pues se tiene que hacer una locura ahí de repeticiones en las malformaciones. De 4 he visto. Y es uno en cada 1,000 mujeres. Luego tenemos el 47XXY, que es el síndrome de Klinefelter. El fenotipo es mujer en el síndrome de Poli-X. En el síndrome de Klinefelter es un fenotipo masculino. Luego tenemos el síndrome de XYY, dupla Y síndrome, de doble Y. Uno, antes le decían supermacho y que estaba muy abundante en las cárceles y no sé, y que estaba inducido a la violencia, pero no tiene ninguna relación y básicamente es una frecuencia de 1 en 1,000 cada uno de estos. Y luego tenemos el síndrome de Turner, que es X0, síndrome de Turner, 1 en 2,500. El síndrome de Down. ¿Y por qué decimos que lo vamos a usar como ejemplo clásico de esto? Y acá abajo en esta gráfica tienen ustedes una descripción de lo que llamamos la edad materna. Aquí está la edad materna y el riesgo de tener un niño con síndrome de Down, ¿verdad? Se dan cuenta que hasta los 35 años esto es muy, muy parecido. Es decir, ha aumentado de 0,1 a 0,5 tal vez, ¿verdad? 0,5%. O sea, no llega a 1 por cada 100 nacidos vivos. Sin embargo, si la madre tiene el hijo a los 45 años, 40 y pico de años, el riesgo sube a 3,64. Eso significa 4 por cada 100, pues es un montón, ¿verdad? 3,75. Entonces, eso aumenta a 1 en cada 50 o cada 60 nacidos, 50 nacidos vivos, más, 3,6, ¿verdad? Entonces, la indicación obstétrica para las mujeres que quieran tener familia es que terminen de tener sus hijos antes de los 35 años. ¿Por qué? Porque de los 35 para arriba esto aumenta, pero
con mucha mayor frecuencia el riesgo de tener un síndrome de Down. Y si uno observa muchas veces los niñitos con síndrome de Down en la calle y mira a la mamá regularmente es mayor, no es una patología. Y entonces eso tiene esos problemas. ¿Quién querrá entrar? Vamos a dejarlo entrar solo para que nos acompañe. Bienvenido, Diego. Hoy se supone que no teníamos clase presencial, pero la estoy grabando, pero ahí estamos bien. Ok, entonces decimos que deben determinar la forma de sus bebés antes de los 35 años. Muy bien, sigamos. Muy bien. Acá tenemos nosotros la facies de una pacientita con síndrome de Down, ¿verdad? Eh, Tiene tres cromosomas 21 y que antes le decían mongolismo, pero en realidad no tiene nada que ver con los mongoles, es 321 y aquí vemos cómo están con sus bandas G los tres cromosomas 21. Eh, Tiene unas características muy particulares, muy específicas, que uno puede ver con total claridad y cuando mira a un pacientito con síndrome de Down, uno inmediatamente dice, este tiene síndrome de Down. Tiene epicanto, tiene los ojos con el párpado sobre el lagrimal, la nariz es de base ancha y plata, la boca es grande, la lengua tiene macroglosia, las orejas son de implantación baja, las manos tienen el síndrome simiano, etcétera. Hay un montón de características clínicas que se diagnostican, pero el principal factor es la edad materna. Edad materna arriba de 40 años es un riesgo enorme. También existe otro síndrome de Down diferente que que se presenta en pacientes jóvenes. Y eso se presenta en pacientes jóvenes porque existe una translocación del 21 con el 13, si mal no recuerdo, ¿sí? O con el 15, de uno de los sacrocéntricos medianos, y entonces se transmite inmediatamente. Si ese se jala, ese 13 se jala al 21 y el 21 normal en la disyunción se va hacia el mismo gameto, automáticamente, aunque la célula piense que solo jaló a un 21, al jalar el 13 se jaló al 21. Y entonces, las pacientes que tienen esta translocación 15-21, es así se llama una translocación robertsoniana, tienen tendencia a tener gametos que van a originar un síndrome de Down. Bien, entonces, con esto dejamos las trisomías, ya hablamos de ellas, ¿no? Las características clínicas y eso pues, no es el momento de verlos, pero tenemos ahora las anomalías de cromosomas sexuales. Esas anomalías tenemos el síndrome de Turner, eh, tenemos un segundito. Okay. Entonces, este síndrome de Turner eh, es una monosomía del cromosoma X. Como habíamos dicho, también se pueden entonces formar cromosomas sexuales perdón, gametos donde no haya un cromosoma X y entonces se va a formar 45X0, sería la forma correcta de colocarlo. Y entonces esta es una forma bastante común o relativamente común. Este síndrome es un síndrome que se presenta y por la falta de ese cromosoma X, porque al final de cuentas no se va a inactivar, los pacientes van a tener cromatina sexual cero, no van a tener cromatina sexual, van entonces a poder o se les va a manifestar la falta de ese cromosoma con algunas características que no sé si las tengo a la vista en una paciente con acá. No, pero tiene el cuello alado. Si me dejan ver, les voy a enseñar esta que estaba por aquí. Esta, ¿ve? Es una pacientita que tiene un cuello corto, muy cortito, y se llama cuello alado.
porque le nace un poco de piel que le sale de la base de las orejas hacia los hombros. Acá se le mira una pacientita recién nacida, el cuello así, ¿verdad? Con este exceso de piel. Son pacientes que tienen una vida relativamente normal. Nosotros hemos hecho diagnósticos de pacientes porque la única anormalidad que presentan es que no menstruan cuando llegan a la pubertad. Y no menstruan porque no tienen ovarios y sus genitales son genitales infantiles, no tienen mamas. Entonces, cuando llegan a los 12 años, ya la mamá pues comienza a pensar, ya va a menstruar y hay que decirle que no se asuste, etcétera. Pero resulta que no pasa nada, no pasa nada. Llega a los 15 años y ya todas sus compañeritas en el colegio ya menstruaron y ella no. Y entonces consultan y resulta que ella pues, tiene un síndrome de Turner, que es este. El síndrome de Klinefelter, que como habíamos dicho, que se da con un fenotipo varón, porque sí tiene un cromosoma Y, entonces va a tener eh, genitales infantiles, un poquito de retraso mental, etcétera. Bien. Acá tenía yo para que ustedes lo hagan cuando revisen la presentación, que se las vamos a colocar nomás hasta la tengamos, para que ustedes estudien, lo miren antes y luego le den el clic cuando estén viendo la presentación para que les diga qué es. Así que se los voy a pasar muy rápido para que no los miren. Bien. Bueno, luego tenemos las anomalías estructurales, esas eran las anomalías numéricas. Las anomalías estructurales implican cambios en la estructura de un cromosoma y pueden ser increíblemente complejas, pero básicamente las vamos a mencionar como estas 3 o 4 que vamos a mencionar. Deleciones, inversiones y translocaciones. Las deleciones es la pérdida de parte de un cromosoma, ¿verdad? Parte de un material cromosómico. Son típicamente graves porque el material genético se pierde completamente y el ejemplo clásico es el síndrome de maullido del gato, de Lejeune, que es 46XX o XY de lesión, entre paréntesis, 5P menos, de lesión en el cromosoma. ¿Qué molestan con querer entrar, hombre? Va, ya nomás. Y entonces va a ser la delesión de un fragmento del brazo corto del cromosoma 5. Entonces estos pacientes tienen una serie de características clínicas que ustedes pueden revisar. No es propósito de esta presentación escribírselos, pero también tienen una posibilidad de vida muy corta. Luego tenemos las inversiones. Las inversiones resulta ser que lo que sucede es que se da vuelta un fragmento del cromosoma que puede ser pericéntrica o solamente en los brazos, o paracéntrica, perdón, paracéntrica cuando es solamente en un brazo, y un fragmento del cromosoma da vuelta sobre sí mismo y se cambia el orden. Y en este caso es pericéntrica. Ustedes pueden ver aquí cómo el amarillo pasó de un lado a otro, ¿verdad? Y también dentro de estos va a estar lo que se llama cromosoma en anillo. El cromosoma en anillo se pierden 2 fragmentos que están en los extremos. Y en los extremos entonces se da vuelta en esos 2 extremos y se unen y forman un cromosoma en anillo. En ambos casos, en este caso se perdieron 2 fragmentos, en este caso no se perdió material, pero sí se invirtió el orden de la lectura. Y entonces luego tenemos las translocaciones. Era que les mencionaba yo, translocación del síndrome de Down, era 46XX o XY, entonces una translocación 2114. Y entonces se ha translocado, se ha pegado un fragmento del 14, el 14 que era un cromosoma pequeñito, ¿verdad? Que tenía, permítame un segundo, no, está muy bien, que tenía brazos cortos, era un acrocéntrico pequeño, tiene una lesión en sus brazos largos, pequeña lesión, y luego se une a los brazos cortos del cromosoma 14. Y esto la madre lo acarrea en sus gametos. Pues puede tener gametos con esto y entonces cuando se una el cromosoma 20, y más un 21, porque ya tiene su 21 normal, pero además tiene pegado este 21 en su formación de gametos y por lo tanto va a tener síndrome de Down.
Aquí explicamos las deleciones, representan pérdida de un segmento del cromosoma. Al no poseer centrómero, esa fracción se pierde y entonces eh, se categorizan como terminales o intersticiales. Aquí hay una deleción terminal, vemos que el cromosoma era 1, 2, 3, 4, 5, y aquí ya se volaron el 1 y el 2, ya no está, solamente está el 3, 4, 5. Y la intersticial se voló el 2 y el 3 y se unió el 1 aquí. Una deleción intersticial, ¿verdad? Tenemos aquí este fragmento Q13 y vean cómo se nombran las bandas. Entonces yo sé que en este caso es una mujercita que tuvo una deleción en el cromosoma 16 en el brazo largo de la banda 13 a la banda 22. Entonces por eso pongo Q13, Q22, porque sé que aquí ya sí aparece esta, pero no aparece esta banda y aparece hasta acá. Entonces, eso puedo yo decirlo, que aquí está el normal y aquí está el con deleción. La inversión, habíamos hablado que era cuando se da vuelta un fragmento, un pedazo de cromosoma, y cuando son pericéntricas, cuando incluyen al centrómero, y paracéntricas cuando no lo incluyen. Acá tenemos una inversión paracéntrica y una inversión pericéntrica, ¿verdad? Donde esta inversión es paracéntrica, donde se dio vuelta de acá para acá y dio vuelta completamente, y esto dio el cromosoma 10 con inversión, y se escribiría así: 46XY, 46, XY, tuvo una inversión en el cromosoma 10 de la banda Q11.23 a Q26.3. Entonces, todo eso es la descripción de esa situación. Y acá una translocación equilibrada. En este caso, un cromosoma 2 y un cromosoma 15. En el cromosoma 2 sufre una deleción. Vamos a leerlo. 46XY, una translocación del 2 al 15. Del brazo P del cromosoma 2 al brazo Q del cromosoma 2. Entonces, esta fracción azul era del cromosoma 15 normal, pero de repente aparece encima del cromosoma translocado, ¿verdad? Acá. Entonces, eso es una translocación equilibrada. Estos son el crossover que estábamos hablando, ¿verdad? Cuando se dan ese cambio de informaciones, y el cromosoma en anillo, que decíamos que se vio aquí, se fue esta parte 2 y aquí esta parte 2, y entonces se queda el P2 y el Q2 haciendo ese cromosoma en anillo en estas bandas. Si se dan cuenta, aparecen las bandas y aparecen segmentos que describo las bandas con mayor detalle. Y con eso terminamos esta presentación. Lamento que ustedes hayan entrado porque en realidad no tenían que entrar a clase hoy. Esta clase se las vamos a colgar para que ustedes la miren grabada. Es una actividad sincrónica porque esta semana estamos en acreditación y por lo tanto pues no tenemos que estar presentes. Así que voy a dejar de grabar y entonces quizás ya podemos platicar.